Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a El Dato, me acompaña Ivonne Coloma Peralta, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, un saludo para todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, presidente, por estar en este programa que está siendo retransmitido a través de la señal de Innato y el canal Telepremier. Bien, vamos a comenzar con una pregunta para conocimiento general de la ciudadanía. ¿Cuál sería la función principal del Tribunal Contencioso Electoral? A ver, el Tribunal Contencioso Electoral nace con la Constitución del 2008. ¿Qué hace el Tribunal Contencioso Electoral? En pocas palabras, garantiza los derechos políticos de la ciudadanía, el sufragio. ¿Qué entendemos por sufragio? El sufragio activo y pasivo, para no ser tan técnica. Quienes quieren ser elegidos y quienes eligen, así como la organización política de la ciudadanía. ¿A través de qué? De la aplicación de principios de transparencia, imparcialidad y legalidad. Si bien es cierto, el Tribunal Contencioso Electoral en épocas de elecciones se hace muy visible, ¿no? ¿Podríamos poner un promedio de denuncias que se estarían recibiendo o que se encuentran en este momento en proceso sobre temas de campañas electorales políticas, ¿no? A ver, el Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, que todo el mundo lo conoce como Código de la Democracia, atraviesa dos periodos, un periodo ordinario y un periodo electoral. El electoral tiene una fase preelectoral, electoral y postelectoral. Dentro de eso de aquí, el tribunal conoce lo que es un recurso subjetivo contencioso electoral. ¿Qué es el recurso subjetivo? Generalmente son de aquellos actos que derivan del proceso electoral, que pueden ser los previos. Hablamos en este caso, por ejemplo, de asuntos litigiosos de las organizaciones políticas, procesos de democracia interna, y ya vamos hasta la etapa final, el día del sufragio, nulidad de votaciones, nulidad de elecciones, nulidad de escrutinios. También tiene la capacidad de conocer infracciones. ¿Qué significa? Actos antijurídicos que se encuentran contemplados en la ley y que el tribunal tiene la potestad de conocer, resolver y sancionar en caso de determinar la responsabilidad del infractor. Y esto sería, por ejemplo, lo que quiero hablar más adelante también sobre el tema de los pautajes. Ustedes podrían ingresar en esos temas también, de revisar cómo se han utilizado los recursos públicos dentro de la campaña. Hay determinados tipos infraccionales y que también están relacionados con la campaña electoral. Entiéndase, campaña anticipada, el uso de recursos públicos, el exceso del gasto, porque nosotros también vemos infracciones relativas al manejo de las cuentas de campaña o del financiamiento de las organizaciones políticas. O sea, el Tribunal Contencioso Electoral indica facultado para sancionar violación de leyes, gasto electoral, propaganda, etcétera. ¿Correcto? Bien. Si bien es cierto, uno de los temas que más se da en campañas electorales, y no solamente en la campaña electoral, sino en general, ¿no? Hemos visto casos de denuncias en la Asamblea Nacional por violencia de género, según indica el artículo 279, Código de la Democracia, Derechos Políticos de las Mujeres Candidatas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, a partir de febrero del 2020, el legislador estableció una reforma en el Código de la Democracia. Esta reforma lo que busca es una mayor participación política de las mujeres. ¿Qué implica esto? Vamos desde la forma de selección. Somos uno de los primeros países que garantiza que existe una representatividad en las elecciones en nuestro país. El tema de paridad. El encabezamiento de las mujeres. Nosotros empezamos con una paridad vertical. ¿Qué significa esto? Hombre-mujer, hombre-mujer. Luego fuimos a una paridad, ya estamos en una horizontal, encabezamiento de mujeres, y pusimos un porcentaje actualmente que está el 50% de encabezamiento de listas de mujeres, tanto en candidaturas unipersonales como pluripersonales. De la mano con esto también se estableció la violencia política de género. Efectivamente, usted lo acaba de decir, el 279 establece que es una infracción muy grave y el 280 tipifica las causales que se entienden como violencia política de género. Estas causales no fueron propias, que se podrían decir, de la Asamblea, son recogidas de una ley modelo que se trabajó para toda la región, para todos los países, que determinan qué actos podrían considerarse antijurídicos y que menoscaban los derechos de participación de las mujeres. Eso es lo que conoce el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí sí me gustaría hacer una reflexión. Dentro de los países de la región, no muchos tienen un ente competente que conoce la violencia política de género. Conocen la violencia contra la mujer, pero no la violencia política en su participación. Pero cuando hablamos de género, ¿no? ¿Qué es el género? ¿Qué define la palabra género? Es la autopercepción que uno tiene para consigo mismo, ¿no? Eso es porque el sexo es hombre y mujer. En el género, por ejemplo, ya tuvimos aquí un candidato, una persona que dice ser transexual, recuerdo se llamaba Carolina, participó por el Partido Socialista Ecuatoriano, y ella estuvo en el segundo lugar ocupando una casilla de mujer por el hecho de tener el género femenino, ¿no? En este caso de aquí, ese género, porque aquí justamente le decía, para mujeres candidatas,
Pero cuando hablamos de género, podría ser también en base a la autopercepción de un hombre que se autopercibe mujer, por ejemplo. Hasta el momento no hemos tenido un caso de ese tipo en el Tribunal Contencioso Electoral. El artículo 280 determina, efectivamente, mujeres, lideresas, candidatas, activistas, feministas. No hemos tenido un tema de autodefinición que el tribunal pueda desarrollar jurisprudencia, y es algo que en este momento no me podría pronunciar, porque efectivamente los jueces nos pronunciamos. Es un tema que le pongo porque tendremos que debatirlo, porque es importante. Imagínense que, por ejemplo, yo discriminaba al candidato o candidata, en este caso, ¿no? Ella podía acogerse a esto. Podría llegar a un caso. Y podría ser materia de análisis, claro, por parte del Tribunal Contencioso Electoral, pero en el que usted me cuenta fue zanjado dentro del órgano administrativo electoral, porque él era el primero que daba el tamiz para su calificación. Sí, recuerdo el caso. Carolina Norgo, yo la entrevisté en el programa y todo, y sobre todo el tema es que sí, a veces utilizar la palabra género puede dejar abiertas muchas cosas, y en el tema de, cuando aquí justamente en este artículo habla de derechos políticos de mujeres candidatas. Entonces, ahí creo que se puede abrir un abanico un poco más grande, porque van a decir, bueno, ¿qué se comprende por mujer o como hombre? Una serie de cosas. Y esa es la riqueza de la jurisprudencia que va generando el Tribunal Contencioso Electoral, que ha sido reconocida a nivel de toda la región. Porque como le indicaba, no todos los países tienen este tipo de normativa. Cuando uno va, por ejemplo, a Colombia en época de elecciones, les preguntan, y bueno, ¿quién vela por los derechos de las mujeres candidatas en caso de que exista estereotipos de género en la campaña electoral o que se vean menoscabados sus derechos en el ejercicio del cargo? Y le dicen, en un principio la Procuraduría, después el Consejo Nacional Electoral, después le mandan la justicia ordinaria, y cuando uno empieza a recabar la información no tiene ningún ente que se haya declarado competente y haya determinado algún tipo de resolución. Lo propio sucede con República Dominicana, lo propio con Panamá y con otros países. O sea, yo en el Consejo Nacional Electoral, en el Código de la Democracia, yo de pronto buscar que los candidatos también se los valoren, no solamente por su sexo, si son hombres o mujeres, por su definición sexual, autodefinición sexual, sino también por sus capacidades. Yo veo que eso de ahí, de pronto en el Código de la Democracia, no se lo estaría tomando mucho en cuenta. Es que vamos a la realidad de cada país. Cuando un país como el nuestro tiene todavía brechas en las cuales las mujeres todavía no tienen los mismos accesos que los hombres, es necesario y obligatorio este tipo de medidas. Bien, uno de los casos sonados fue esta discusión, quisiera ponerlo como ejemplo, para ya pasar a otro tema, cuando se da la discusión, digámoslo así, entre Lucio Gutiérrez y Elsa Guerra cuando eran candidatos a la Asamblea, como asambleístas nacionales. Lucio Gutiérrez aduce que ella emitió comentarios sobre él, ¿no? Y ella luego le responde, o sea, ella le hace comentarios a él y él responde, ¿no? Y él también aduce que hubo una violencia de género hacia él. Ya, este artículo 279 pudo haber sido aplicado también para Lucio Gutiérrez, ¿o no entraría? A ver, violencia política de género, como establecimos las mujeres candidatas. No entraría en este caso. Y en este caso, ¿a qué artículo podría acogerse en caso de que, por ejemplo, sea violentado por una mujer? Existen normas sobre cómo se tiene que hacer el manejo de debates, el uso del lenguaje, que no existan mensajes discriminatorios o que propendan al odio durante la campaña electoral, que podrían hacer uso cualquier tipo de candidato. El caso en específico de Elsa Guerra y de Lucio Gutiérrez, partamos de algo. Este tipo de casos de violencia política de género no debería revictimizarse a la parte procesal, en este caso a la denunciante, ¿sí? Pero cuando ustedes verifican, y fue un caso que trascendió en medios, existieron 2 sentencias. ¿Qué es lo que realiza en este caso el Tribunal Contencioso Electoral? Si alguien se considera afectado, puede presentar una denuncia. Viene la denuncia y ¿qué debe suceder? El juez la califica, si supera los requisitos, la admite. ¿Qué continúa a posteriori? Voy a ser muy corta en eso y sucinta. Y en una audiencia oral en la cual, ¿qué se evacúan? Las pruebas de lado y lado, porque también a la parte que se le denuncia tiene el derecho a presentar y contestar. Lógicamente, su derecho a la contradicción. No existe prueba nueva, no existe prueba sorpresa, solo la prueba que es anunciada es la única que puede ser en este caso practicada durante la audiencia. Viene una sentencia de primera instancia. Si una de las partes no está de acuerdo, o las dos inclusive con la sentencia, puede apelar. En el caso que estábamos hablando, el juez de primera instancia estableció de que sí se había cometido violencia política de género y estableció una sanción de multa, sanción pecuniaria, que en este caso tiene la competencia el Tribunal Contencioso Electoral. Cuando llega a pleno, el pleno revisamos, es más, yo fui la ponente de esa sentencia, revisamos todos los recaudos procesales y verificamos que sí hubo en este caso que los hechos se adecuaban a lo que determina la norma, que existieron comentarios estereotipados. Se vio en este caso
quién fue el infractor, la magnitud de las expresiones, el impacto que se generó y en este caso también cuál fue la sanción. Es más, los jueces determinamos que la sanción fue muy leve a comparación de otros casos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que en este caso la denunciante más bien no presentó apelación. Entonces nosotros tenemos principios básicos en este caso del derecho que me determina que si una de las otras partes no apeló significa que está de acuerdo con la sanción y no le puedo agravar la situación, en este caso al denunciado que fue el que presentó un recurso vertical. Por eso es que se dejó por sentado en la sentencia que no estábamos de acuerdo con la sanción que se estableció porque debió ser más gravosa, pero sin embargo no podíamos empeorarle la situación. Si bien es cierto, hay algunos causales que se pueden denunciar a través del Tribunal Contencioso Electoral: campaña anticipada, violencia de género, que ya lo hablamos, recursos subjetivos, contenciosos electorales y entrega de donaciones. En entrega de donaciones hay una denuncia, ¿no?, puesta por un señor César Cárdenas contra el asambleísta electo Héctor Rodríguez de la Revolución Ciudadana, el asambleísta actual. Esto aquí está en trámite en este momento. ¿Qué pasa si es sancionado Héctor Rodríguez? A ver, puede ser una multa económica, puede ser una sanción, podría llegar hasta la destitución de él. Tiene la facultad del Tribunal Contencioso Electoral de poder sacar de su puesto a una autoridad electa por elección popular. A ver, he sido muy enfática cada vez que me entrevistan en decirles de que los jueces nos debemos pronunciar en sentencias. Esa es la imparcialidad que debe demostrar el juzgador. Un comentario mal dicho podría ser entendido como un tema que hemos anticipado criterio. Las causas están en trámite, lo cual significa que posiblemente... Pero en el caso, por ejemplo, de Yadira Vallas, Manuel Blasio, que también están en los mismos casos, ¿no? La pregunta, sin meter con nombres, una autoridad, sea electa, o sea, un asambleísta, ¿podría ser destituido por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué nos dice en este caso el derecho? La jurisdicción de competencia nace de la ley. La competencia, nosotros tenemos competencia como jueces, no somos autoridades administrativas de acuerdo a la Constitución, el artículo 221, y el Código de la Democracia me determina con una claridad de que yo tengo 3 tipos de sanciones que puedo establecer en el caso de infracciones, que son una sanción pecuniaria, una multa, destitución y suspensión de los derechos políticos. Por lo tanto, yo actúo en el marco de la ley y las competencias que me ha dado en este caso el legislador. Y en el caso de las autoridades que ganan un concurso a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿funcionaría de la misma manera o no? No tenemos, no existe fuero en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, por eso usted puede ver que las denuncias van desde los ciudadanos responsables del manejo económico, incluido las máximas autoridades de representación popular. Y claro, pero si yo mañana pongo una denuncia, por decir, contra el Contralor o contra el presidente de la Judicatura que ganaron concurso, digámoslo así, ¿no? En el caso de la Judicatura, no, bueno, el Contralor o el superintendente de bancos, ya. Eso podría yo presentar una denuncia a través del TC, podría de pronto ser suspendido alguna de estas autoridades que ganaron el concurso. Por el concurso de méritos y oposición, en sentido estricto, no. Y dentro de sus gestiones, no en el concurso, dentro ya de sus gestiones. Tendríamos que ver hasta qué punto si llegan a adecuar al tipo infraccional. Estamos hablando, por ejemplo, yo tengo una que me habla del servidor público que utiliza recursos públicos para el tema de campaña electoral o el servidor público que pueda inducir, en este caso, al voto. Servidor público okay. De acuerdo a la Constitución. Sí podría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver como tribunal? La casuística. Cada caso, muchos casos no son análogos con otro. Cada uno guarda sus particularidades y eso es lo que tiene que revisar el Tribunal Contencioso Electoral. Pregunta medio difícil que le he hecho aquí en la entrevista, pero bueno, a ver. Si bien es cierto, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Rosa Torres, ¿no? Ella lo dijo puntual, que quieren desaparecer algunas organizaciones políticas que no estarían cumpliendo. Sin embargo, el TCE tiene la facultad de sancionar violación de leyes, gasto electoral, propaganda, etcétera, ¿no? Pero esto sería dentro de la campaña o también tendrían algún tipo de injerencia para como solicitar. Si yo mañana pongo una denuncia y digo, quiero saber cómo se han utilizado el fondo promocional entregado a las organizaciones políticas y a qué medios de comunicación se los entregaron. ¿Quién controlaría eso? A ver, en principio estamos hablando, hay 2 tipos de fondos. El fondo de promoción, que efectivamente se activa en la época de campaña electoral. Quienes tienen acceso a los candidatos que han sido calificados e inscritos para participar en una contienda electoral. Y el fondo partidario permanente, que es la asignación que da el Estado a las organizaciones políticas que cumplen con ciertos umbrales.
¿Puede establecer el tribunal un tema de cancelación? Sí, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral existen normas que determinan suspensión o cancelación. Es más, los propios adherentes o militantes de las organizaciones políticas, si ven que una organización no está cumpliendo con su normativa, puede presentarla. Pero ahí vamos también, son casos particulares y específicos de cada uno. Vamos a hablar, presentación y manejo de cuentas de campaña, me determina que una organización inclusive podría ser hasta cancelada por no presentar sus cuentas, o si existe un retardo también puede ser suspendida por un año y nuevamente si no presenta podría llegar a la cancelación. Fuera de la cancelación en sí mismo, ¿qué es el proceso de cancelación? El proceso de cancelación es el estudio que realiza en este caso el Consejo Nacional Electoral, determina si una organización política ha cumplido o no con los requisitos mínimos para mantenerse vigente, y en caso de no realizarlo tiene la obligación en este caso de analizar y sacar una resolución con la cancelación de la organización política. De esa resolución también podrían ir al tribunal y ahí se tramita en cambio como un recurso subjetivo contencioso electoral, no como una denuncia. Miren, esto es una cátedra me han dado en esta entrevista, de verdad. Qué gusto, presidente, desde ya invitarla a un nuevo programa, pero me gustaría invitarla siempre que esté aquí con nosotros, pero nadie se va aquí sin las 7 preguntas rápidas. ¿Qué día fue declarado Día de la Justicia Electoral en el Ecuador? Día del Tribunal Contencioso Electoral. El día del Tribunal Contencioso Electoral es el 28 de septiembre. 28 de septiembre. ¿En qué año nace el Tribunal Contencioso Electoral? En el 2008 con la Constitución. ¿Quién fue el primer presidente del Tribunal Contencioso Electoral? Tania Arias Manzano. Atención con esta pregunta, porque aquí siempre se me confunden, sobre todo los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, cuando les pregunto, ¿no? ¿Cuántos plenos transitorios ha tenido el Tribunal Contencioso Electoral? Tuvo 2 plenos transitorios al inicio de su gestión, cuando recién se constituyó en el 2008 hasta el 2011 estuvieron jueces transitorios, y cuando se dio la constituyente en el la consulta popular, en el 2008, con la remoción de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Para poder ser juez del Tribunal Contencioso Electoral se necesitan 5, 10 o 15 años de experiencia. 10 años. ¿Estaría de acuerdo con una reforma al Consejo Nacional Electoral? Una reforma en que, por ejemplo, la Asamblea pase como era anteriormente el Tribunal, porque se habla ahora de una constituyente. A ver, se supone que las reformas o el desarrollo de los derechos no debe ser restrictivo. El país en este caso tiene una división de la parte, una función electoral como parte de la división del Estado. Sí, división tradicional de poderes, no somos 3, somos 5, entre parte de estos está la función electoral. La función electoral aquí se ha hecho una división entre lo que es la parte administrativa y la parte jurisdiccional. A mi modo de ver funciona. No lo tienen así todos los países, no lo teníamos nosotros antes. Recordemos que antes era el Tribunal Supremo Electoral. Funciona mejor cuando estábamos que con el Congreso, cuando había un tribunal, por ejemplo. Yo lo veo mejor en este momento. ¿Por qué? Porque cuando era un Tribunal Supremo Electoral, ciertas cosas quedaban residuales para la Corte Constitucional, o lo que es actualmente la Corte Constitucional. A diferencia de ese modelo de Estado que teníamos actualmente, con las atribuciones que tiene el Tribunal Contencioso Electoral, es una Corte de cierre. ¿Qué es lo que te da con esto? Seguridad, certeza. Certeza de los y agilidad, resultados. sobre todo para el... ¿Qué es lo peor que nos podría pasar y que sucede en otros países? Que están en proceso de inscripción de candidaturas y todavía están recursos pendientes. No saben por quién van a votar. Un día antes todavía están candidatos como inhabilitados. Candidatos ya posesionados todavía están pendientes. Resultados, nulidad de votaciones, escrutinios y todo a manos de otro organismo. ¿Cuál es la diferencia aquí con el Tribunal Contencioso Electoral? A nosotros nos pusieron plazos fatales que rigen en toda función electoral. ¿Qué significa esto? Que nosotros trabajamos 24/7. Nuestros plazos son muy cortos, tenemos 15 días para resolver. Se realiza un calendario electoral en el cual nosotros sabemos las fechas en las que tenemos que tener una sentencia en firme, una sentencia de última instancia, y con un blindaje en este caso por parte también de la Constitución, que determina que no pueden ser revisadas por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en aquellas acciones que deriven de los procesos electorales, no pueden pronunciarse. Entonces, si el tribunal en este caso determinó la calificación, la negativa de inscripción de una candidatura, somos su última instancia. Si determina una nulidad, validez de votaciones, elecciones, escrutinios, damos la certeza de los resultados electorales. Aparte de eso, cuentas con jueces especializados. No es lo mismo trasladarla a una justicia ordinaria o constitucional a tener jueces especializados en materia electoral, que si bien todos venimos de una rama común, podríamos decir en este caso, que es el derecho, sí tiene sus particularidades. Por ejemplo,
nos rigen todos los principios normales. Quisiera preguntarle también, hay organizaciones políticas que están impagas, ¿no? Como Avanza, Izquierda Democrática y Sociedad Patriótica. ¿Ellos han presentado recursos al Tribunal Contencioso Electoral o es una función exclusiva de resolver en el Consejo Nacional Electoral? Ellos pueden presentar los recursos. De todo lo que realice en este caso el Consejo Nacional Electoral se pronuncia a través de resoluciones. El Código de la Democracia establece... ¿Ustedes no tendrían injerencia o es una resolución estricta de ellos? No. Nosotros somos la última instancia en este caso, y es lo que te decía, el recurso subjetivo contencioso electoral me da una causal que dice cualquier acto que emane del Consejo Nacional Electoral y que no tenga un procedimiento específico. Entonces el Consejo Nacional Electoral se pronuncia a través de una resolución y esa resolución puede ser sujeta a revisión por parte del Tribunal Contencioso Electoral, con la diferencia que no tiene efecto suspensivo a diferencia de otro tipo de recursos. Bien. Y en ese caso tendría doble instancia. Mire usted, muchísimas gracias, presidente, por estar aquí en este programa, pero no sé antes enviar un mensaje a quienes verán esta entrevista. A ver, el mensaje a la fecha les invitamos cordialmente que nos acompañen el 1 de julio. Tenemos nuestra rendición de cuentas, va a ser en la Universidad Central a las 6 de la tarde. Ahí conoceremos qué hemos realizado como Tribunal Contencioso Electoral durante el año 2024, tanto en la parte administrativa como en la parte jurisdiccional. La segunda, lo más importante, que tienen una institución en la cual tienen que confiar, una institución que va a garantizar, en este caso, siempre vela por el cumplimiento de las normas y los derechos políticos de la ciudadanía. Muchísimas gracias, presidente. Y ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirme a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.